Muy buenos, estimados estudiantes. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de Historia del Perú con el tema El formativo andino. Mi nombre es el profesor Rafael Moreno. Muy bien, vamos entonces un poco a definir qué es el periodo de formativo andino. Hay que tener en cuenta que la civilización andina pues se va a empezar a formar durante este periodo, ¿no? El periodo formativo, pues cronológicamente tuvo una duración desde los años 1800 a.C. hasta los años 200 después de Cristo, ¿no? Y se va a dividir en tres etapas, como podemos observar en esta línea del tiempo, ¿no? Se va a dividir en el periodo inicial o inferior, que va a comprender los años de 1800 al año 1000, en el periodo medio, y que va a comprender desde los años 1000 a los años 400, y en el periodo final o superior, que va a comprender de los años 400 a.C. a los años 200 después de Cristo. Como características, digamos así, generales, en el periodo inicial o inferior pues se van a desarrollar primeras culturas, ¿no? Como la de Pampa, Sechín, Cotox, Guayrajilca, Turhuasi, Chupas, Cachi, Chongoyapi, Caragay, ¿no? Vamos a ver a continuación algunas de sus características principales. Y otra característica de este periodo va a ser pues que aparecen los centros ceremoniales, ¿no? Y también se van a dar pues la difusión de los dioses terroríficos. En el formativo medio se va a caracterizar porque va a surgir la teocracia, ¿no? Se va a formar el primer horizonte panandino y es aquí donde se va a desarrollar la civilización de la cultura chaví, ¿no? Y los cuales van a pues, construir centros ceremoniales, ¿no? Con un estilo peculiar denominado el estilo chavino. Y luego finalmente vamos a tener en el periodo final o superior la decadencia en sí ya de Chavín, y se va a caracterizar también porque van a aparecer las culturas puentes, ¿no? ¿Qué es una cultura puente? Es una cultura de transición, ¿no? Como por ejemplo tenemos la cultura Paraca, ¿no? Que es un periodo de transición entre lo que es Chavín y lo que posteriormente va a ser Nazca, ¿no? En el intermedio temprano. Tenemos la cultura Pucará, por ejemplo, ¿no? Que también va a ser una cultura de transición en lo que es Chavín y lo que es el desarrollo de la cultura tiahuanaco, ¿no? La cultura salinar, por ejemplo, también que es una cultura puente en lo que es el desarrollo de la cultura chavín y el desarrollo de la cultura mochica, ¿no? Entonces eso van a ser las denominadas culturas puentes. Vamos a ver entonces a continuación algunas características del formativo andino, ¿no? Vamos a empezar pues por las características económicas, ¿no? Vamos a ver pues que la agricultura fue la actividad pues, ¿no? principal que permitió pues, el intercambio de cultivos entre las distintas regiones, las regiones andinas, ¿no? De esta manera pues, se va a lograr la difusión y la mejora genética del maíz, ¿no? Se va a desarrollar técnicas agrícolas como abonos, ¿no? Semillas, canales de irrigación, ¿no? Para poder manejar y controlar mejor el agua de los ríos, ¿no? Aquí también va a cumplir un rol muy importante la labor de los sacerdotes, ¿no? Porque eran pues los especialistas, ¿no? Ya que ellos eran los poseedores de conocimientos astronómicos, ¿no? Que les permitían pues determinar las épocas de siembra, sequía o cuando ocurrían pues algunas inundaciones, ¿no? Este conocimiento pues le va a permitir determinar pues épocas en las cuales se podía sembrar, en las cuales se podía cosechar, los cuales pues era muy importante para la población, ¿no? Lo que va a generar pues es una dependencia entre los sacerdotes por quienes invocaban a los dioses y la población, ¿no? Que necesitaba de estos conocimientos para poder realizar pues, sus actividades agrícolas, ¿no? También se va a desarrollar aquí la ganadería, ¿no? Con la crianza y domesticación de camélidos. Se va a lograr pues, incrementar la producción de las llamas, ¿no? y la alpaca. Estas fueron utilizadas pues, como alimentos, también como medio de transporte y como provisiones de lana, ¿no? para su abrigo, ¿no? Durante este periodo, pues, una actividad que empezó a desarrollarse va a ser la elaboración de la cerámica. Ese es un dato muy importante y una característica principal de este periodo formativo, ¿no? O también conocida como alfarería, ¿no?
Esto va a permitir pues contar con objetos para depositar, ¿no? Almacenar y trasladar alimentos, ¿no? Ya que antes se utilizaban pues fibras vegetales y mates de calabaza, ¿no? Todas estas actividades económicas fueron planificadas y dirigidas por los sacerdotes. Es por ello que podemos sostener que que los centros ceremoniales pues cumplían un rol muy importante dentro de la economía, ¿no? De, dentro de la economía de este periodo, ¿no? Como almacenes, por ejemplo, ¿no? De donde se depositaban pues las ofrendas para las divinidades, ¿no? La mano de obra pues procedía de los habitantes de los aires, ¿no? Que era pues el pueblo que se organizaba en familias, ¿no? Ahora, en cuanto a las características sociales, vamos a tener en cuenta pues que presentaron diferencias sociales en su interior, ¿no? Donde se formaron dos grupos, ¿no? Cada uno con funciones y actividades distintas, ¿no? Por ejemplo, los que gobernaban, pues, ¿no? Eran quienes dirigían, ¿no? Y planificaban todas las actividades pues, del aire, ¿no? Y los aldeanos, era el segundo grupo, ¿no? Que se encargaban, pues, si estaban dedicados exclusivamente al cultivo de la tierra, ¿no? Al pastoreo de animales y de la producción artesanal. Durante el periodo formativo medio, las diferencias sociales van a ser más notorias, ¿no? En este caso. Las poblaciones organizadas en Ayllu, conformadas por campesinos, pastores, ceramistas, ¿no? Algunos orfebres, algunos constructores de templos, etcétera, servían como mano de obra y tenían la obligación de cumplir las órdenes, ¿no? Y, y de esta manera, pues, se encargaban pues, de entregar las ofrendas, ¿no? Que exigían a los sacerdotes. En cambio, los gobernantes concentraban pues todo este poder político y religioso, ¿no? Estos eran pues obviamente los sacerdotes, ¿no? Quienes vivían en los templos y se mantenían gracias a las ofrendas que recibían de la producción de los ayllus, a cambio de su intermediación pues entre los dioses, ¿no? Ahora, dentro de las características políticas, vamos a, vamos a ver pues que va a ser muy importante también obviamente el sacerdote, ¿no? El sacerdote va a ser el eje principal en este periodo formativo, ¿no? Porque va a concentrar el poder, pues, ¿no? Y va a hacerle una autoridad, ¿no? Eran los especialistas, ¿no? En el conocimiento astronómico sobre las épocas de lluvia, ¿no? Y esto, pues, permitió designar, ¿no? A los sacerdotes, perdón, a los campesinos en qué momento, pues, podían cultivar y en qué momento podían realizar sus actividades, agrícolas, ¿no? Algunos arqueólogos pues, van a sostener que en este periodo estarían los orígenes de las primeras formas de organización, ¿no? Del poder en el territorio andino, ¿no? Es decir, van a ser pues los primeros, sería pues el origen del Estado, ¿no? En el Perú, ¿no? Según Luis Guillermo Lumbreras, un arqueólogo muy importante peruano. De esta manera pues van a ser los sacerdotes quienes organizan los primeros estados, ¿no? A estos se les denomina teocráticos. Para consolidar los ayllus crearon un sistema religioso conformado por terroríficas y sangrientas imágenes, ¿no? El cual fue el aparato representativo, digamos, que utilizaron para concentrar y poder consolidar su poder, ¿no? Todo, en todo el sector andino, ¿no? Vamos a ver, pues, aquí cómo la religión pues, va a cumplir una función política, ¿no? En el aspecto cultural, ¿no? Se va a caracterizar, pues, porque va a aumentar la construcción de grandes templos o centros ceremoniales por todo el territorio andino, ¿no? Para ello, se van a utilizar diversos materiales de construcción, ¿no? Por ejemplo, en la costa se van a utilizar pues el barro, ¿no? Por ser la materia prima más abundante, ¿no? Los adobes, ¿no? Y en los Andes se va a emplear pues la piedra, ¿no? Una característica, por ejemplo, va a ser que los centros ceremoniales van a estar siempre orientados al este, ¿no? Que es por donde sale el sol, ¿no? Se caracterizan también porque estos templos van a presentar planos en forma de U, debido a que generalmente presentan dos edificios laterales, ¿no? Y uno al frente, y uno central. Se sostiene que el edificio central pues serviría para representar el equilibrio, ¿no? Entre los edificios laterales, que representan fuertes opuestas entre sí, ¿no? Van a poseer también escalinatas y plazas hundidas, ¿no? La función pues, de estos templos era centralizar el poder, ¿no? Centralizar el poder y centralizar también las actividades económicas, ¿no? Políticas y religiosas de los distintos años, ¿no? Aquí en la imagen podemos ver algunos ejemplos
de tipos y formas de construcciones de este periodo formativo. Ahora vamos a ver algunos vestigios, algunas características y algunos restos de este periodo formativo, ¿no? Vamos a encontrar entonces, en primer lugar, como podemos observar aquí, a Garagay, ¿no? Garagay se va a caracterizar, pues, porque en primer lugar se va a ubicar en la región de Lima, se va a ubicar en Lima, ¿no? Muy cerca, a unos cuantos metros del aeropuerto Jorge Chávez, en el Callao, ¿no? Específicamente va a estar ubicada en San Martín de Porres, ¿no? Cerca Universitaria, ¿no? Es un conjunto pues arquitectónico con un edificio en forma de U también, ¿no? Que es la característica principal, digamos, de todas estas construcciones en este periodo, ¿no? En las paredes pues, del edificio se encuentran diseños que representan la cabeza antropomórfica de perfil, ¿no? Con rasgos felinos, como podemos observar aquí, ¿no? Y con un diseño de langosta marina que según los investigadores representaría una araña, ¿no? A partir de este centro ceremonial, los sacerdotes pudieron haber ejercido un control sobre los ayllus, ¿no? De los valles del río Chillón y del río Rímac, ¿no? Luego tenemos a Sechín, ¿no? Sechín se caracteriza porque se va a ubicar en la región de Ancash, ¿no? Y va a tener una antigüedad de 1800 años antes de Cristo, ¿no? Se va a caracterizar también por sus construcciones en forma piramidal, ¿no? Y estas van a estar grabados con monolitos, ¿no? Como podemos observar aquí, estos monolitos que representan, pues, algunos casos guerreros y también representan, pues, partes del cuerpo, ¿no? Del decapitado, ¿no? El descubridor, pues, va a ser Julio César Tello. Bien, vamos entonces a continuar con Cupisnique, ¿no? Cupisnique, también el resto de Cupisnique con una antigüedad de 1500 años antes de Cristo, ¿no? Su descubridor va a ser Rafael Largo Hoyle en 1940 y se va a caracterizar porque se va a encontrar representaciones de culto al felino, ¿no? Junto a diseños de una araña, ¿no? Que posiblemente representen rituales de fertilidad, ¿no? Acá podemos observar, por ejemplo, una imagen, ¿no? De la representación felínica, ¿no? Luego tenemos a Pacopampa, el resto de Pacopampa, con 1200 años de antigüedad. Es un complejo arqueológico con tres plataformas superpuestas que forman una pirámide, ¿no? Trunca, ¿no? Acá en Pacopampa lo más importante es en el año 2005 se va a descubrir la tumba de la dama de Pacopampa, ¿no? Por Seishi Seki, ¿no? Un japonés que se va a encargar de realizar estudios y lo va a encontrar esta sacerdotista, ¿no? Que se caracteriza porque va a tener su cráneo alargado, ¿no? Y se va a encontrar un sinnúmero de restos de piezas de oro, ¿no? Y lo que evidencia pues la jerarquía también en este entonces de las mujeres. Y luego finalmente tenemos el resto de Kunturwasi, ¿no? En el año o con una antigüedad de 1100 a.C., que va a ser un complejo, se va a encontrar en la región de Cajamarca, al igual que Pacopampa, que se va a caracterizar porque va a ser un complejo arqueológico, ¿no? Que también va a presentar forma de uno. Aquí lo más resaltante, digamos, es las piezas de oro y las esculturas, ¿no? De piedra que se van a encontrar, ¿no? Obviamente todos esos van a tener representación antropomorfa con rasgos felínicos, ¿no? Como podemos observar aquí en la imagen, por ejemplo, ¿no? Entonces todas estas evidencias o vestigios del formativo van a permitir, pues, consolidar, digamos, posteriormente los avances del formativo medio, ¿no? En donde va a aparecer ya la civilización o la cultura chavín, ¿no? Que vamos a desarrollar en la siguiente sesión. Aquí podemos ver finalmente, ¿no? Alguna ubicación de las culturas puente de la etapa formativo final, ¿no? Que van a desarrollarse y van a aparecer posteriormente, ¿no? Muy bien, chicos, muchas gracias. Nos estamos viendo en un próximo video y no se olviden por favor de suscribirse para que le llegue la notificación. Nos vemos, hasta luego.